Justo antes de los votos en el Atoria Gran, las puertas se abrieron de golpe y la exesposa que el novio intentó borrar entró de la mano con un multimillonario y 3 hijos idénticos a él. El cuarteto se perdió una nota. Las cámaras se balancearon y la sala se transformó. En cuestión de minutos, un micrófono encendido difundió un brindis de ensayo. Un detective apareció en el umbral y una delgada carpeta negra amenazó con poner fin a algo más que una fiesta. Quédense porque esta es la noche en que una boda se convirtió en un ajuste de cuentas. Y la mujer que la ciudad aplaudió aprendió a hacer que una sala tomara partido. El Atoria Gran brillaba como una promesa que nadie pretendía cumplir. Las lámparas de araña de cristal zumbaban con luz sobre un mar de esmokines negros y seda medianoche de alta costura, de esas que hacen que los susurros parezcan caros. En el Days, bajo un dosel de orquídeas blancas, Jason Whittaker permanecía de pie con la sonrisa de un hombre que creía que una habitación podía ser propiedad de la misma manera que una empresa podía serlo. En su brazo, Sloan perforó 26 pómulos enfocados en la cámara, un vestido que trataba la atención como oxígeno. Se inclinaba para el flash y le daba a Nueva York exactamente lo que quería. Algo que envidiar, algo que discutir. Esta noche no era solo una boda. Era una actuación hecha a mano para la página 6 y las salas de juntas del piso superior. El violinista inclinó a Vivaldi como si tuviera opciones sobre acciones. Camareros con guantes blancos, ostras desmenuzadas y chismes con la misma firmeza. Un cierto tipo de invitado, un editor de la Quinta Avenida, un fondo de cobertura, Prince de Park, un senador que prefería las sombras. Llegó sabiendo que el plano de asientos también era un mapa de poder. Todos habían venido a ver ascender a Jason Whittaker. Todos creían en Jason excepto en la única persona a la que quería bajo su talón. La invitación no había sido una cortesía. Había sido una trampa con ribetes dorados. Jason la firmó con la floritura que solía hacer reír a Nora Bennett cuando ella lo amaba, antes de que el anillo fuera empeñado para el alquiler y la palabra nosotros se desmoronara en el pasillo de un juzgado. Le dijo al organizador que dejara una silla vacía al fondo para un objeto sentimental. Bromeó. Le dijo al jefe que ahuyentara a cualquier invitado no invitado hacia el pasillo de servicio para su comodidad. Y le dijo a Sloan con esa sonrisita elegante que si Nora aparecía con un vestido de segunda mano, Nueva York finalmente vería la distinción entre mujeres que se elevan y mujeres que se aferran. A Sloan le encantó la idea. Había sugerido un brindis que se cortaría sin derramar sangre. También había solicitado un cambio sutil en el guión de la ceremonia, una línea, agradeciendo a todos los que apoyaron a Jason cuando otros desaparecieron. Crueldad envuelta en caligrafía. Pero habitaciones como esta llevan rumores como perfume. Y a las 9, un aroma diferente flotaba a través del mármol. Un fotógrafo susurró que un coche negro con matrícula diplomática había sido visto en Madison. Un florista juró que un hombre de una famosa fundación había llamado para confirmar a un invitado de honor que no estaba en la lista. Incluso el primer violín falló una nota cuando el conserje jefe cruzó el umbral para murmurar algo al oído de la matrae. Sloan apretó el brazo de Jason. No vendrá. Respiró sonriendo como si la posibilidad la deleitara de cualquier manera. Jason levantó su copa hacia un círculo de inversores y dejó que las burbujas ardieran. Horas antes, años antes, dependiendo de cómo se mida el coraje, Nora Bennett estaba en una cocina de Tucson con una bombilla parpadeante y un fajo de facturas que aprendieron a multiplicarse. Había conocido el hambre de la manera honesta, saltándose la cena para que sus hijos en crecimiento no la sintieran. Aprendiendo a estirar una lata de sopa en una promesa. Cuando Jason tomó una casa y lo llamó un acuerdo. Cuando vació las cuentas y lo llamó justo. Cuando metió ambición e infidelidad juntas en la misma maleta, Nora aprendió una palabra más fuerte que desamor. Aprendió resistencia. Fregó oficinas a medianoche con una barriga que al mundo le gustaba mirar y decir las elecciones de palabras. Doblaba camisas en una lavandería, memorizando el ritmo de las monedas y los ciclos de centrifugado. Susurraba nanas a 3 pequeñas vidas que se recostaban en la oscuridad.
Su voz se quebró pero fue firme. Había noches en que las gemelas dormían mientras su hermana lloraba, y noches en que las tres gemían porque el ventilador del techo retumbaba como un trueno. Nora repetía la única frase que aún sentía verdadera: no me romperé donde puedan verme. La invitación llegó como un reto. El papel dorado reflejó la luz y se burló de ella. La sostuvo en una mano quemada por la lejía y pensó en el fuego. Pensó en aparecer en una habitación que una vez fue suya solo como un retrato en la pared del vestíbulo. La boda de los Whittaker enmarcada en dinero y venganza. Dejó el sobre y regresó a la estufa que podía permitirse, removiendo, mientras la esperanza y la furia discutían en un rincón de su pecho. Llamaron a la puerta la mañana de la boda, silenciosos pero seguros. La abrió y vio a un hombre cuyo nombre salpicaba las paredes de los donantes anuales como un faro. Grant Ellison. Era más alto de lo que ella esperaba y menos brilloso. Sus ojos reflejaban el tipo de clima que nunca aparece en el pronóstico. Miró más allá de ella hacia la evidencia de una vida estirada al máximo. 3 diminutos pares de zapatos junto a la puerta, botellas secándose en una toalla, un camión de juguete al que le faltaba una rueda. Lo observó sin compasión, que es la primera bondad que puede ofrecer un poderoso. No te insultaré adivinando tu historia, dijo. Pero conozco a los de su tipo, y sé lo que habitaciones como esta pueden hacerle a alguien que entra solo. No soy un caso para ser tratado, respondió Nora con un nudo en la garganta. No, dijo que eres una mujer que merece el tipo de entrada que la verdad recibe una vez en la vida. No confiaba en eso. No confiaba en nada que sonara a rescate. Pero cuando su hijo apareció a la vista y presionó la palma de la mano contra la rodilla sastre del desconocido sin miedo, cuando su hija imitó el gesto y rió al brillo del gemelo de Grant, algo dentro de Nora cambió. No era rendición. Era un permiso para dejar de disculparse por sobrevivir. El auto que Grant envió no pretendía ser sutil. El Atoria Grant nunca había sido sutil. La estilista en el asiento trasero habló en voz baja y no obligó a vestir seda a una mujer que había aprendido a usar una armadura hecha de silencio. El vestido de color zafiro profundo no fingía que Nora fuera otra persona. Enmarcaba a la persona que había estado construyendo en las horas no fotografiadas. El collar que Grant llamó solo, lo cual se sintió seguro, besó su clavícula como la puntuación de una frase largamente esperada. Si Nueva York era un escenario, entonces el Upper East Side sabía cómo contener la respiración. A las 8:49, cuando las puertas doradas comenzaron a abrirse como les habían dicho, una conversación secreta se redujo a un silencio que sabía a metal. La sonrisa de Sloan se agudizó. La mandíbula de Jason se tensó. El cuarteto vaciló y encontró su lugar de nuevo. Nora salió a la luz. No era la mujer que la gente recordaba, una sombra en las cenas benéficas, un sí silencioso al final de las frases de Jason, sino un resplandor mesurado. El vestido reflejó la luz de la lámpara y la convirtió en estrellas. Llevaba el pelo recogido hacia atrás como si hubiera tomado una decisión. Levantó la barbilla como quien ha enterrado la vergüenza y ha dejado flores. 3 niños seguían sus pequeñas manos en las suyas, con esa belleza que hace que incluso las habitaciones más hastiadas se olviden de parpadear. Un niño cuyos ojos coincidían con los del novio con mayor precisión que el ADN. Una gemela que llevaba la sonrisa del lado de Jason. Inocente porque no sabía que significara nada. Una niña pequeña cuya mirada seria hacía inventario de la riqueza sin desearla. El murmullo se volvió eléctrico. Los invitados se inclinaron hacia adelante como si la compulsión fuera una señal social. Grant Ellison se movió al lado de Nora. No una reclamación, una barandilla. Le puso una mano en la espalda con la respetuosa gravedad de un hombre que entiende el peso y cómo compartirlo. Los fotógrafos, entrenados por el hambre para oler la historia, giraron como un solo cuerpo y dispararon. Flash, flash, flash. Los dedos de Sloan se clavaron en la manga de Jason. Alguien cerca del despido susurró. ¿Es con ella? Otra voz respondió. Ellison. Nunca trae a nadie.
Jason levantó su copa como si el guión aún se mantuviera. Bueno, dijo demasiado alto, la voz rozando el mármol. Mira quién. Pero la línea no aterrizó. Quedó allí, delgada y temblorosa, y se deshizo bajo la forma en que la sala lo miraba ahora. Pasa el smoking. Pasó el dinero directamente al hombre que había enviado una invitación como una trampa y vio pasar una tormenta. El corazón de Nora latía con fuerza. Los conejos corren. Las reinas no. Apretó las manos de sus hijos y se fijó en el pasillo pulido que brillaba como un reto. Detrás de ella, el lateral de la puerta se cerró. Frente a ella, Jason Whittaker intentó sonreír y descubrió por primera vez que no funcionaba con todos. ¿Sientes el cambio en el momento en que cruzó esas puertas? Como si el aire mismo eligiera bando, la sala contuvo la respiración cuando Nora y los niños llegaron al centro de mármol. Grant, medio paso atrás, como una promesa cumplida. Jason bajó del dais con una sonrisa que intentó parecer amable y terminó casi quebradiza. Nora, dijo, mientras el micrófono captaba su voz y la arrastraba por el techo. Qué atrevida por tu parte asistir. Ese vestido, caritativo, supongo. Sloan ladeó la barbilla, con los ojos brillantes para las cámaras. Una oleada de risas se elevó, tenue e incierta. De esas que la gente ofrece cuando está comprobando hacia dónde sopla el viento. Nora no se inmutó. Vinimos porque la verdad no debería necesitar una puerta trasera, dijo con la suficiente firmeza como para que el cuarteto guardara silencio sin que se lo pidieran. Miró las tres caritas que observaban el clima adulto y acarició el pelo de su hija. Crecerán sabiendo eso. Grant tocó el micrófono con suavidad, con la voz serena. Seremos respetuosos, dijo, sin mirar a Jason, lo que, de alguna manera, le costó más caro. Señor Whittaker, mi oficina creó un fideicomiso para niños esta tarde. Un regalo de semillas está listo si firmas este reconocimiento aquí y ahora. Extendió una delgada carpeta, sencilla, casi desafiante, en una habitación dorada hasta los bordes. Puedes elegir la dignidad frente a personas cuyas opiniones valoras o no. De cualquier manera, estos niños serán atendidos. La sonrisa de Sloan se esfumó. Absolutamente no, murmuró demasiado cerca del micrófono. Viajó de todos modos, un siseo frío que se enroscó en las lámparas de araña. Jason se burló. Extorsión, dijo. En mi noche de bodas, miró a la habitación como si un jurado se hubiera reunido por accidente. Verás, esto es de lo que escapé. Una vida de pequeñas demandas y sueños más pequeños. Alguien cerca del pasillo exhaló adiós con decepción en lugar de asombro. En el balcón, el AV-Tech se movió y los altavoces tosieron. Un chillido de retroalimentación. Entonces, de repente, una grabación se desvaneció en el aire. Un clip de ensayo que el equipo no debería haber puesto. La voz de Jason, inconfundiblemente nítida y segura. Esta noche agradezco a todos los que me apoyaron cuando otros no pudieron seguirme el ritmo. Algunas personas nunca fueron hechas para la escalada. La risa de Sloan siguió en la cinta rápida y aguda. La sala se congeló. Esto no era un rumor. Era una evidencia. Jason señaló con un dedo la cabina. Apaga eso. Volvió a mirar a Nora, ruborizada. No perteneces aquí. Se suponía que sería un portazo. Nora dejó que se convirtiera en un espejo. Pertenezco al día en que creí que serías padre, dijo. Y pertenezco ahora porque nuestros hijos sí. Al otro lado de la primera fila, los inversores comenzaron a intercambiar las miradas que la gente usa cuando los números dejan de cuadrar. Uno de ellos bajó su vaso sin beber. Otro miró su teléfono, el reflejo de los hombres que pueden sentir un titular formándose antes de que se escriba. Sloan también lo sintió, la inclinación de una sala que se aleja. Apretó el brazo de Jason. Sonríe, susurró entre dientes. Solo sonríe. Se tambaleó. Grant no levantó la voz. No tenía que hacerlo.
La última vez dijo que la carpeta aún ofrecía la salida abierta. Elige bien. Jason tensó la mandíbula. Dio un paso adelante, luego otro hacia Grant, hacia la carpeta, hacia una versión de sí mismo que aún podría salvarse, y se detuvo. El orgullo es una correa corta. Le dio la espalda al papel y a los niños al mismo tiempo. El alivio de Sloan brilló y se desvaneció cuando las puertas del salón se abrieron al fondo. Un hombre con traje oscuro estaba allí, con una postura que parecía puntuación. El tipo de presencia que las salas educadas reconocían. El detective Marcus Hall. No entró. Simplemente observó como si el tiempo importara. El cuarteto encontró su camino de nuevo hacia el silencio. La orquídea parecía repentinamente pesada. Nora sintió que los dedos de su hijo se apretaban alrededor de los suyos. Ella apretó de vuelta. Podía saborear el cobre donde antes había miedo. El público más selecto de la ciudad esperaba a ver que elegiría un hombre cuando su reflejo dejara de coincidir con él. ¿Sientes cómo cambió la energía en el momento en que se reprodujo esa grabación? ¿Cambió tu visión de Jason? ¿Sí o no? Si estuvieras donde está Nora, ¿querrías que Grant insistiera o que diera un paso atrás? ¿Sí o no? Y dime, ¿debería Jason haber firmado esa carpeta ahí mismo? ¿O crees que el orgullo siempre encuentra la manera de quemar el puente? El detective. Marcus Hall ni siquiera llegó, sino que cambió la presión en la sala. Se quedó en la puerta del salón con un traje azul marino que hacía que el silencio pareciera oficial. Ojos oficiales, manos firmes y relajadas. Jason lo vio y se obligó a no hacerlo, volviéndose hacia la multitud como si una historia diferente pudiera volver si mantenía la pose el tiempo suficiente. Grant guardó la delgada carpeta, alargó la voz, pero arrastrado por el silencio. Última oferta. Firma el reconocimiento del fideicomiso de los niños y da un paso decente que una sala como esta recordará. La sonrisa de Jason se atenuó. Terminamos. Sonó como un cristal bajo los pies. El sistema de sonido tosió y luego se apagó. Esta vez no era el brindis del ensayo, sino una breve llamada de oficina, minúscula e innegable. El director financiero de Jason envió el anticipo a Marbella LLC a través de Atlas Partners. No había papel dentro de la moneda. Jason aburrido y enérgico. No es robo si los números llegan a cero para fin de año. Usa la línea de Caridad Gaya. Nadie lee tan abajo en el libro mayor. El gas se movió a través de las lámparas de araña como una corriente de aire. Sloan se quedó quieta. ¿Quién tiene nuestros archivos? Le susurró a nadie que pudiera arreglarlo. Jason se abalanzó hacia la cabina audiovisual. Marcus cruzó unos pasos medidos. El señor Whitaker se encargará de la electrónica. Por ahora, quédate donde estás. Jason probó la vieja chapa. Detective, este es un evento privado. Marcus no parpadeó. También lo es una cuenta bancaria. Ambos vienen con reglas. En la primera fila, los inversores dejaron de ser invitados y se convirtieron en a bordo teléfonos en mano. Rostros tensos como lo hacen los rostros cuando los números dejan de cuadrar. Sloan levantó la muñeca de Jason del aire y la colocó a su lado como si estuviera reescenificando un atrezo. Sonríe. Siseó, pero la sonrisa tembló. Nora se inclinó hacia sus hijos, atrayendo 3 pequeños rostros al puerto de su mirada. Una inhalación, una exhalación. Estás a salvo. Grant dio medio paso, sin bloquearlos, solo creando un espacio a su alrededor que parecía respeto. La música se apagó por completo. La voz de Marcus mantuvo la sala en orden. Hoy temprano, mi oficina obtuvo órdenes judiciales relacionadas con declaraciones de beneficencia falsificadas y malversación de fondos corporativos. Hablaremos con el señor Whitaker en privado. Agradezco su cooperación. No fue un espectáculo. Fue la lectura de una frase. Jason se volvió hacia Nora como si la culpa fuera una salida. ¿Tú hiciste esto? No, dijo con voz uniforme. Tus decisiones lo hicieron. No subió el volumen.
No lo necesitaba. La verdad de pie junto a 3 niños habla lo suficientemente alto. Grant ofreció la carpeta por última vez. Elige bien. El orgullo tiró de Jason hacia atrás. Miró la página, luego la apartó de ella, luego apartó de sus hijos en el mismo movimiento. Sloan contuvo la respiración. Su decisión encontró su mano. Deslizó el diamante y lo levantó porque algunos finales necesitan testigos. Tu nombre no me hará flotar ahora. El anillo besó el mármol y permaneció allí como una pequeña estrella dura. Se giró y las cámaras la siguieron como virutas de metal a un imán. Por un instante, Jason permaneció en la silueta que ella había dejado atrás. Entonces Marcus estaba a su lado. Sin tocarlo, simplemente presente. 2 agentes de paisano aparecieron con la tranquila seguridad de quienes se ganan la vida con esto. Saldremos, señor Whitaker. Las palabras fueron corteses y rotundas. Jason se apartó bruscamente, buscando el volumen. Te enterraré en el tribunal, le espetó a Nora. No conseguirás nada. La respuesta de Nora fue clara. Tendrán una madre que no les mienta. Y eso es todo. Lo trasladaron, luego, no lo arrastraron. Lo escoltaron por un pasillo que la multitud creó al recostarse. Sus protestas se desenredaron tras él como recibos en el viento. La puerta lateral cerrada de la Toria Gran exhaló el sonido de una habitación, recordando cómo se siente el aire. Lo que siguió no fue alegría. La verdadera justicia aterriza con peso, no con fuegos artificiales. Una mujer de la marina se adelantó y tomó la mano de Nora. Le creí. Lo siento. Un socio de una firma cuyo logo vive en placas metálicas se aclaró la garganta mirando a Grant, luego a Nora. Si quiere que se formalice el fideicomiso, mi oficina lo hará pro bono. Grant solo miró a Nora. Tú decides. Ella asintió y el hombre dijo, gracias. Como si el favor fuera suyo. Nora se tambaleó, no por miedo ahora, sino por la repentina ausencia de éste. La mano de Grant se abrió. Ella puso los dedos allí y descubrió que la firmeza podía ser compartida. El cuarteto encontró algo suave y tocó como si recordara que la música puede ser un refugio. Grant no reclamó, no anunció. Ofreció una invitación al centro de la pista y esperó. Nora se colocó bajo su brazo, insegura hasta que no lo estuvo. Se movieron como se mueve la gente, que se sorprende al recordar cómo. Los aplausos se alzaron, incómodos, luego cálidos. Cuando la reverencia se calmó, Grant se acercó, con la voz a solas para ella. Nada de discursos esta noche. Solo esto, ya no tienes que llevar toda la carga. Una de las gemelas tiró del vestido de Nora. La más pequeña le levantó los brazos. Grant alzó a la niña con cuidado. Sin ninguna actuación. Eso, más que el arresto, cambió la habitación. Incluso los hastiados recordaron que el poder no reside en el espectáculo, sino en el refugio. Afuera, las sirenas ya eran otra parte de la ciudad. La conversación interna volvió a un tono diferente. El matraé se acercó con la silenciosa disculpa de quien mantiene todo en marcha. ¿Quieren un coche? Nora miró a los niños y luego les concedió. Saldremos por el pasillo de servicio. No necesitan más cámaras. El pasillo olía a aceite de limón y funcionaba como el mismo pasillo trasero que Jason había reservado para quienes no pertenecían. Caminar hasta allí se sintió como una corrección escrita con mejor letra. Al salir silenciosamente, Grant dudó. ¿Puedo preguntarle algo sin pedirle respuesta? Mañana desayunamos en una mesa para 4. Sin prensa, sin donantes, solo panqueques y los nombres de sus dibujos animados favoritos. Nora miró 3 rostros expectantes y al hombre que había estado a su lado sin ponerse delante. Sí, dijo. Mañana, salieron a la fresca noche. Una brisa subió por la avenida y les quitó el calor de la piel. En algún lugar, la bocina de un taxi sonó. Nora cambió de postura a su hija, tomó a cada gemela de la mano y entró en una ciudad que de repente volvió a sentirse posible.
No porque un multimillonario la hubiera elegido, sino porque había elegido enfrentarse a una habitación construida para quebrarla y no lo había hecho. Si este final te pareció adecuado, ¿dirías que sí? Si la valentía de Nora te conmovió, por favor, comenta 100 veces para que sepa que la acompañaste hasta el final. ¿Desde dónde la ves esta noche? ¿A qué ciudad o país llega esta historia? Y si conoces a alguien que necesita un recordatorio de que la dignidad sobrevive al espectáculo, ¿compartirías este vídeo para que lo encuentre cuando más lo necesite?